Hola, muy buenos días. Les saluda Teo Sánchez del programa Llegó la Hora. Y como siempre, hoy tenemos un gran invitado y un gran tema, Luis Chaquea, quien es el que creó los premios Latam Digital, si está bien, y también desde su empresa corporativa Interlat Digital. Bueno, es toda una historia de vida, más de 15 años en todo esto. Y es un privilegio y honroso tenerte aquí, Luis. Gracias por haber aceptado la invitación. Teo, a ti muchas gracias y a todo tu equipo que acabamos de conocer y de antemano felicitaciones por esta bonita labor que vamos a profundizar un poquito vinculándolo con lo que son los premios Latam Digital. Listo. Siempre comenzamos quién es Luis, ¿no? Cómo es tu historia y cómo llegaste a todo este proceso, ¿no? Desde hace más de 15 años y el por qué esa pasión, porque es que también en todo lo que pude investigar se ve impreso esa pasión y ese detalle que uno normalmente no ve como en otras compañías que están trabajando también las partes digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso, Luis? Cuéntanos. Bueno, Teo y audiencia, tú lo dijiste en ese preámbulo, esa pasión Sí, por llegar a digital que ha venido transformando la humanidad y el poder comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita a una sí, audiencia que me decían hace unos minutos de aproximadamente 100.000 personas en el mundo. Eso empieza historia de vida. He sido empresario toda mi vida. excelente. Creo que cumplo 40 años de estar trabajando desde muy chiquito, Wow. o más, creo, vamos a hacer 42 años ya, trabajando eh, y en el mundo de la tecnología y evolucionando con ella. Excelente. Eh, Estuvimos, hace una anécdota, hace unos días en un evento de la Embajada de Uruguay que celebraba su independencia y había un artista que mostraba en unos cuadros eh, elementos de lo que fue nuestra vida como era el cassette. Wow. Y llegué a un punto donde vimos el disquete. Sí, Y el disquete de ese disquete de 5 un cuarto que se llamaba, y un poquito para ponerlo en contexto, que almacenaba una cantidad de información muy pequeña. El cassette, una cantidad de música muy pequeña, y había que darle la vuelta y todo, y los sí, dispositivos diferentes. Y en ese momento lo mirábamos allí y causó un gran impacto en mí y en muchas personas que estaban, porque relacionó ese elemento que hoy lo vemos solamente y ya no se consiguen por ahí los que los tenemos guardados, ese elemento con lo digital. wow. Entonces, nosotros y especialmente eh, mi familia vino trabajando del mundo digital y yo evolucioné en ese mundo digital año tras año, como debía ser, porque si no nos quedábamos. Hablábamos ahorita de cómo hace las personas que lideran, como tú y las otras, los medios, lo hacían en papel Sí, y hoy ya se hace así como estamos hablando, de una manera digital y con lo que es la inteligencia artificial. Entonces esa es la migración un poco de mi historia, de tecnología a hoy estar en este mundo digital que todos conocemos y que la juventud está liderando. hablabas de la familia. Inicialmente cuando nos conocimos me contaste esa historia tan apasionante porque es una pregunta, bueno, ¿de dónde viene el apellido Chaquea, no? Entonces, ¿cómo es esa historia? Porque es una historia muy bonita y para que también todos se conecten, ¿cómo fue eso? Teo Chaquea es un apellido poco conocido. La mayoría de las veces, como sucedió contigo cuando nos conocimos, preguntan y de dónde Sí, viene el apellido, porque al presentarse uno dicen, pero esto nunca lo había escuchado. Chaquea es de origen canario, pero tiene una parte libanesa sí, igualmente.
llegamos a Latinoamérica y especialmente a Venezuela en el siglo XVIII, Wow. y luego se migró de Venezuela por los llanos venezolanos a Casanare y el Meta, y nos radicamos. Cuando digo nos radicamos es porque en el siglo XIX mi bisabuelo se radicó en San Martín de los Llanos. Digo San Martín de los Llanos porque ese es el nombre original de San Martín Meta. Ah, Se perfecto. Ah, llama eso no San lo Martín sabía. de los Llanos, Sí. que queda aproximadamente a 1 hora de Villavicencio y a 4 horas de Bogotá. Ahí llegamos, nos asentamos ahí, y como todo hemos venido creciendo, evolucionando. De Villavicencio uno venía, en mi caso, a estudiar a la capital, porque en ese entonces la universidad pública y privada era mínima, solo había Sí. una universidad y se buscaba mejorar los niveles de educación viniendo a Bogotá. Hemos llegado a Bogotá y ya hay otros, en caso, mm, sobrinos míos que están viviendo en otros países y bueno, y Bueno, se va creciendo sí, la pero familia. hablábamos de algo muy particular que hacen reuniones familiares anuales y que más o menos hay un número de familiares acá en Colombia. Cuéntanos cómo es eso, porque esas reuniones también son bonitas. Bueno, hace aproximadamente 10 años, como somos pocos, decidimos buscar un momento de encuentro y realizamos una reunión familiar. Eso ocasionó que al encontrarnos y hablar de la parte de dónde proveníamos y todo, lanzamos un libro hace 2 años de la historia de la familia. Sí. Claro, una de las personas, el primer gobernador del Meta fue Camilo Castro Chaquea, historiador, Wow. y él llevaba la historia de nuestro apellido y la Orinoquía y de los orígenes. Eso se fusionó con unos primos y parientes que también son apasionados por la historia de la familia, y Sí. en esas reuniones pues nos dábamos a ello, ¿no? A hablar, y buscamos que anualmente nos encontremos como 200 personas y lo hacemos en diferentes lugares del llano colombiano. Y siempre en el llano, Lo hicimos acá en Bogotá en una oportunidad porque había bastantes personas acá en en Bogotá. Bogotá, pero procuramos ir a nuestra tierra. Sí, de donde uno es. Bueno, entremos en materia. Esta es una pequeña introducción para que todos los que están conectados, porque tuve el privilegio de empezar a conocer estos premios Latam Digital y que ya es la 12ª versión de estos premios y que el país invitado es Argentina para esto y que se va a hacer un lanzamiento en el mes de octubre en el Club del Nogal. Y bueno, Luis, cuéntanos cómo comienza esta idea a gestarse, el porqué de estos premios y cómo es que ha sido todo este trasegar durante estos 12 años de los premios, los desafíos, las anécdotas. Bueno, y aquí yo ya me quedo calladito y el micrófono es todo tuyo, dale. Gracias, Teo. Pues ese trasegar viene con ese trasegar de que acabábamos de hablar de mi vida de empresario en tecnología. Sí, Mm, estuve migrando de esta parte de almacenamiento magnético al almacenamiento óptico, y luego el almacenamiento óptico ¿a qué? ¿Qué hubo después? La nube, sí. ¿sí? Y la nube ya es Los básica. cloud, a eso se le dice los cloud. Los as es donde están los cloud, es en Listo, la perfecto. nube donde se encuentran los servidores y ya no Sí, necesitamos almacenar en un dispositivo físico, sino ya ni la USB ya casi se usa. es usada, sí. Entonces, ese trasegar de empresarial que he tenido me llevó a lo que es la Internet. Como empresario, en 1996 se creó un proyecto grande para Latinoamérica que se llamaba Mercar. Mercar es el origen del mercadeo, y Mercar es el origen de lo que hacían nuestras madres y hoy hacen Sí, mercado. Sí, sí, es el sí, sí. origen Mercar. Vamos a mercar, creo que se decía mucho también en Es nuestro sí, país, no, se dice todavía se dice.
Hoy vamos a mercar, Vamos wow. a Mercar. Y Mercar era un B2B para la pequeña y mediana empresa latinoamericana. ¿Con qué empresa lo desarrollabas? Eh, el producto era nuestro, no existía Interlat como tal, con una empresa en Estados Unidos que era nuestra, que se llamaba Slinko en ese momento, y era llevar, acercar a lo que eran los consumidores finales con las empresas que producían algo, pero por Internet. Quizá fue un poco prematuro Pero el fuiste pionero. pionero, sí, correcto. Tu Por empresa eso fue estaba pionera. hablando de lo prematuro, Sí, claro, porque en ese momento la gente no entendía qué era eso. ¿Sí? claro. Entonces caímos digo caímos porque muchos lo recordarán, la .com tuvo un rompimiento de la burbuja que se llamó Sí, en 1999. sí, Ya los recursos no se encontraban para poder seguir y evangelizar en ello, a lo que hoy es ya muy popular en todo el mundo y en Latinoamérica. Pero luego de eso migramos a la educación, capacitar en digital. Ahí excelente. empieza Interlat de Mercar, pasa a ser Interlat. Internet Latinoamérica es el acrónimo de Interlat. Sí, Interlat cumple 19 años trabajando en pro de la construcción de cultura digital. Entonces formábamos en digital. Empezamos hace 19 años formando y capacitando virtualmente. Luis, ahí me asalta una pregunta porque tú debes de conocer Plaxi y debes de conocer Sí. a Freddy Guevara en esta cuestión. Pero es que tú me estás hablando de eso y yo me estoy remotando porque tengo mis abriles también y yo en ese entonces yo no conocía nada de educación digital. O sea, también Nosotros fuiste pionero en eso iniciamos en educación digital, acá en Colombia sí, en Latinoamérica, y en Latinoamérica. porque nuestro nombre es Interlat Sí. y Interlat empezó con la escuela digital. O sea, podríamos decir que la escuela digital más antigua de Colombia o... Yo creería que la más antigua de Latinoamérica. Oh, qué privilegio. Sí, sí. Entonces, ahí nace la formación porque el proyecto Mercar tenía un componente de educación muy fuerte, porque era la evangelización, Sí, para que la gente entendiera cómo Internet podía contribuir al crecimiento de un ciudadano, de una persona y acercar al bienestar de esas mismas personas. sí. Entonces ese componente que estaba en Mercar, al Mercar no seguir, continuamos y dije, ¿qué vamos a hacer? Y digamos, empezamos a evangelizar con presencial y transmisión virtual. No teníamos este gran bonito set como ustedes lo tenían, era un poco Sí, más empírico su realización, sí, sí, con algunas cámaras y eso. Y empezamos a transmitir las clases que hacíamos presenciales, lo que llamábamos virtual en tiempo real, que eran wow, lo que en ese momento se conocían y que ya hoy es muy conocido, webinar, sí. seminario en la web. Entonces nuestras clases las transmitíamos en vivo hace 19 años. También pioneros en eso, porque en ese entonces no existía eso, tengo entendido, ¿no? Existía y era muy poco conocido. Ah, listo, ya Las, existía. claro, por eso nosotros empezamos. Transmitíamos esta clase, Sí, miremoslo como una clase, sí, y acá habían están, 50 alumnos y teníamos una cámara, ¿sí? Y sí, se transmitía virtual y personas de toda Latinoamérica se conectaban en tiempo real a la clase. wow, Ahí empieza para poder ligar con los premios. Entonces teníamos alumnos de toda Latinoamérica excelente. eh, porque empezaban a enterarse, empezó a El voz a el, voz, ¿no? Oiga, el vea, email marketing en ese sí, entonces era muy fuerte, email empezaba ese voz marketing, a sí, voz, luego nacen las redes sociales y al momento de nacer las redes sociales se popularizó más el hecho de la educación virtual. sí, Fuimos pioneros con universidades de Colombia en la cual nosotros lo hacíamos y la universidad era la aliada
Y ya luego empezó esto a crecer y hoy pues afortunadamente todas las universidades, instituciones educativas usan la virtualidad, las empresas usan la Sí, virtualidad para la educación y lo principal, nosotros, los ciudadanos, las personas como los muchachos que hoy están aquí trabajando, pues ya adquieren conocimiento de una manera virtual desde cualquier lugar del mundo. Entonces así empieza y hace 14 años decimos estamos educando, formando, ahora hay que reconocer qué hacen bien las empresas en digital. Por eso empieza el reconocimiento y se crean los premios Latam Digital como primer pilar, el marketing digital y las redes sociales, lo que era conocido como social media, o que sí. hoy se conoce. Entonces, nuestro primer premio que fue en Cartagena fue un reconocimiento a al social media, al community manager, que era una labor Y de que, manejo de redes y que en sociales. ese entonces no era tan conocido el community manager, ¿no? No era tan representativo ni nada de eso. Eso comenzó el boom apenas hace unos 5 o 7 años, ¿no? Nosotros hicimos el primer diplomado de Community Manager hace 16 años. Wow, Sacamos los primeros profesionales latinoamericanos community manager. Community Managers. Se llamaba Diplomado Community Manager y traíamos profesores de España, de Argentina, de Estados Unidos. Los traíamos presenciales y los transmitíamos virtuales en los famosos webinars. Y habían alumnos Wow. de varios países tomando las clases y aprendiendo. Bueno, entonces vamos a comenzar ya, comenzamos con el primer año. ¿Cuántas personas? O sea, porque es que mucha gente no sabe cómo crear unos premios, ¿no? Y el mayor desafío de crear unos premios es primero tener el reconocimiento y que ese reconocimiento se lo dan son las personas o las empresas que se empiezan a inscribir y que son las que empiezan. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? ¿Cómo empezaron ustedes a golpear puertas? ¿Y cómo se dio todo esto, Luis? Pero la generación de comunidad era un principio muy importante cuando nació Community Managers. Sí, Los Community Managers, como su nombre lo dice, son gerentes de una comunidad. sí, Entonces, era lo que hoy ya se ha vuelto inmerso en todas las compañías. La generación de comunidad mediante las redes sociales era un gran reto. Esa comunidad que nosotros sí. empezamos a crear para la formación fue la que nos dio el El insumo. insumo principal para Sí, poderles decir, oye, tienes un buen proyecto. Esos muchachos que en ese momento empezaban a formarse, trabajaban o independientes o ya empezaban a ser contratados por compañías. Entonces empezaban a hacer una labor digital muy interesante. sí. Entonces, esa labor interesante, por eso lo del marketing digital, lo de community manager en redes sociales, es la que fue el insumo principal para elegir unas categorías dentro del marketing digital y la social media. Por eso una de las primeras categorías fue el mejor community manager de Latinoamérica, que se lo ganó un colombiano. Y participaban muchos de nuestros alumnos, la gran mayoría. Wow, Y claro, excelente. empresas ya que realizaron Consolidadas. labor. Me acuerdo que en ese entonces fue un medio de comunicación muy bueno colombiano. Lo hicimos en Cartagena, fue un medio que se postuló. Otra compañía aérea colombiana muy reconocida. O Wow. sea, hubo postulaciones pocas, pero de muy buena calidad, como también empresas pequeñas y emprendimientos que estaban naciendo en digital. Excelente. Porque es que eso es lo que, esa es la siguiente pregunta, pues ya la respondiste, porque normalmente estos premios van para los grandes, ¿no? Y que uno se enfoca en los grandes. Pero tú empezaste con el pie derecho, empezaste a dar reconocimiento también a las pequeñas empresas, a los emprendedores, que eso es lo que se necesita, ¿no? Toda gran empresa tuvo que haber sido un emprendimiento, ¿no? Correcto. Entonces, ese es el origen. Bueno, en todo este proceso de 12 años,
¿Cómo se ha ampliado? Porque también veo que se ha ampliado, teniendo en cuenta el último pilar. ¿Cómo fue que se fueron formando todos estos pilares y cómo fue el proceso, Luis, para que la gente pueda entender que cuando vean estos premios y cuando se conecten, no fue de la noche a la mañana, ¡frun! Esto pareció así, sino todo un esfuerzo y un gran trabajo, ¿no? Descomunal. De hecho, una pregunta que me hacía año tras año para volver a hacer los premios, que me la vine a contestar como hace 5 años, finalmente, Sí, era ¿por qué hago esto? ¿Sí? Porque esa era la pregunta, ¿por qué lo hago? Y mi familia me decía, ¿y usted para qué hace eso? Y yo le decía, todavía no sé para qué lo hago. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que wow, era invierta, invierta, invierta. ¿Sí? Eh, Porque siempre hemos buscado como se merece digital que sea a una altura como sí, todo, como debe ser. como debe ser, sí. Sí, Cuando uno va a cenar con la familia o algo, busca darle lo mejor, ¿no? Y sí, compartir lo mejor. sí. Cuando uno hace un reconocimiento a ese esfuerzo y trabajo, siempre era lo mejor. Entonces, el primero lo hicimos en Cartagena, ¿sí? Que eso ya es Que eso ya era un desafío, Cartagena, que es Cartagena, todo. claro, y Pero, a un nivel muy bonito, muy sí, interesante. Entonces, siempre buscando llevar a un mejor nivel porque el reconocimiento se merece lo mejor de claro, todo el esfuerzo que hace el talento humano, de las empresas pequeñas, de las empresas medianas y de las empresas grandes. Había algo hace unos años en digital o en internet que se creía que todo era gratis. O mejor, uno abría un correo y era gratis, ¿no? sí, sí, Uno sí. hacía una cosa aquí, era gratis. Hoy en día esto ha evolucionado y no es gratis. Sí, y Y realmente nunca ha sido ah, gratis. nunca ha sido gratis, Sí, siempre había algo ahí, pero Internet requiere de inversión claro, y los grandes proyectos de digital requieren de inversión. Una claro. estructura como esta para hacerlo requiere de inversión, Sí, ¿sabes? bastante. Entonces todo viene de ese orden, ya se ha desmitificado que es gratis y los esfuerzos que realizan las pequeñas y medianas empresas tienen un costo y eso se valora y trae un resultado. Claro. ¿Cómo comienzan los países a articularse? Interlats es, como te decía, el acrónimo de Internet Latinoamérica. Sí, Y Latam Digital es como su nombre lo dice, Latam Digital. De hecho, nuestros premios y nuestra marca es numeral Latam Digital, que es el sí, famoso hashtag que hace muchos años cuando Internet se empezó a masificar, decía, ¿y cuál es tu hashtag? Y ponía un hashtag sí. para poder seguimiento. Entonces, se articula para empezar a reconocer en diferentes pilares y la Internet va evolucionando, Sí, como te decía hace un momento antes de empezar este programa. Hoy en día nace y se lanza este 10 de octubre los premios, la versión número 12 y nace Más Media Digital. Es un pilar nuevo sí, que por ahí cinco vamos a participar. categorías. ¿Cuáles son las 5 Por categorías, eso, Luis? no las tengo aquí en mente, pero Sí, van a salir al aire el día 11. El lanzamiento es el 10 sí, en un evento que hacemos con la GRULAC, que es el grupo de embajadas acreditadas en Colombia, de Latinoamérica y el Caribe, con los embajadores, los agregados culturales y de negocios para poder masificar y dar a conocer más en todos los países de Latinoamérica que ya participan casi todos. entonces yo hice la primera pregunta mal. Sí, o sea, Latinoamérica, sabemos que es Latinoamérica, pero como tú dices, ya participan casi todos. ¿Cuántos, o sea, cómo fue exponencialmente articulándose los países? Porque me imagino que en el primer premio, bueno, listo, es Latinoamérica, pero en el ejercicio se inscribieron 2 o 3 países nada Muy más. bien. Aquí aprendí. Ese es Sí, como todo, Teo, ¿no? Es el crecimiento y evolución de las cosas. En los primeros premios
el 90% de las postulaciones, que fueron alrededor de 40, eh, el 90% fueron de Colombia. Sí, él siempre se inicia así, ¿no? Exacto. Y hubo el resto, ese 10%, Panamá, Costa Rica, Venezuela. En ese entonces Wow. había mucha fuerza de Venezuela. Sí, Y un grande de Venezuela se postuló en el primero, ¿sí? Y sí. todo porque las personas como estos muchachos trabajaban para esa empresa, Ah, ¿sí? pero los jóvenes los que conectaron. Claro, los community Excelente. managers, los que Sí, conectaron. Mm, indiscutiblemente, y lo siguen siendo. ¿Sí? sí, Entonces ahí fue creciendo hoy en día y evolucionando. Hoy en día, en esta última versión, la versión número 11, el 48% fue Colombia, el 48%. Y el 52% el resto de los países. de Latinoamérica. El país Excelente. invitado de honor fue República Dominicana y se llevó un 20% de postulaciones, cuando Wow. tenía en la versión anterior un 5%. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, claro, cada vez siempre he sido amante de Latinoamérica. Creo, y por eso Interlat, nombre de Sí, hace 19 años, Internet Latinoamérica. sí, Mi proyecto Mercar era Mercar, pero claro. para Latinoamérica. Siempre he creído lo que hoy ya estamos más cerca, por lo menos en digital, que las fronteras no existen y les ha roto Totalmente. Internet. Entonces, el 20% en esta última versión 11, gracias a ser país invitado de honor a República Dominicana, creció del 5 al 20. Wow. Y ya del 90% estamos en el 48 Que Colombia. eso ya es bastante, ¿no? Claro, Eh, y claro, igualmente el crecimiento en postulaciones son inmensas. Este año hubo 1.360 en la versión 11, mil pos- trescientas postulaciones. postulaciones en 11 pilares, ¿sí? Sí, Y 65 categorías. perfecto. Entonces, No le puedo de decir que me... 40, de 40 en 11 versiones pasamos a 1.360. Entonces, ha venido No, creciendo. y si hacemos esos 1.360 dividido en 10 años, es enorme la forma Sí, sí. exponencial como eso. Y por ejemplo, mira, yo no sabía, hasta hoy me entero que hay esta agremiación de embajadas a nivel latinoamericano y que tú ya estás con ellos articulados. ¿Desde hace cuánto te articulaste con ellos? ¿Desde el mismo comienzo o...? No, mira que fue República Dominicana fue al evento ha venido siendo partícipe en la educación. Muy curioso, los dominicanos, desde que empezamos, se conectaban a nuestros webinars gratuitos y se matriculaban mucho a nuestros cursos de digital que hacíamos. Los Sí, dominicanos, una comunidad muy deseosa de crecer y aprender, por eso hoy están tan bien en digital y se empezaron a postular desde como de la quinta versión en adelante. Una empresa, dos empresas, tres. En la versión de 10, se postularon varias empresas de gobierno y varias empresas wow, privadas y ganaron. Y fue la Embajada de República Dominicana, con sus representantes a la gala a reclamar los premios que se ganaron empresas de gobierno de República Dominicana. Y en esa gala me dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos país invitado de honor República Dominicana? Hace 2 años, ¿sí? sí, Para la versión 11, que es la primera vez que hay país invitado de honor en la versión 11. Fue República Dominicana. Ellos me lo propusieron porque vinieron y vieron la calidad claro. del evento y se creó República Dominicana y el embajador de República Dominicana me dice, Luis Carlos, existe la GRULAC. La GRULAC yo tampoco sabía, Teo, Ah, listo, yo entonces tampoco sabía, está recién enterado pero también. es el camino Sí, que se ha claro. logrado, entonces, Y el esfuerzo. y el esfuerzo. Entonces, el primer lanzamiento se hizo con la GRULAC para los premios 11, con de República Dominicana. Su decana es la embajadora de Paraguay, es la que está en este momento al frente de la GRULAC, Sí, y ella ha sido una creyente mucho de digital y ha impulsado los premios con República Dominicana con su embajador
y ella en cabeza del AgriLab. Perfecto, Luis. Ahora la otra pregunta. ¿Los premios siempre, el invitado de honor, siempre se hacen donde es el país invitado de honor o siempre se han hecho acá en Colombia o cómo ha sido todo eso? Se pensó sacar en país invitado de honor, hasta ahora es la segunda vez. Ah, El listo. primero República Y ahora Dominicana Argentina. y ahora Argentina. Listo. Se pensó sacar de Colombia para llevar la República Dominicana. Hicimos todo el estudio, los viajes y todo para hacerlo. Nos dimos cuenta que la gente quiere venir a Colombia, quiere venir a Bogotá. Wow. Entonces tomamos la decisión de no sacar los premios de Colombia hasta el momento. Lo hacemos acá y los 12 van a ser aquí. Tenemos un lugar logístico que cumple con todas las características para hacer un evento de esta naturaleza, como es Sí, el Club El Nogal, porque pues hay hotel, hay salones, es un club de negocios. Entonces todo lo hacemos allí, nos va muy bien. de lo La mejor. gente quiere venir acá, quiere venir a Bogotá, nuestra Gran ciudad, gastronomía, sí. nuestra ciudad es muy agradable y por eso lo vamos a mantener acá, no sé hasta cuándo. Pero mira qué bonito porque está siendo también un promotor del turismo y entonces te deberían, o sea, los premios Interlade le deberían de dar un reconocimiento y un premio de ser una de las mayores empresas que promueve el turismo a nivel latinoamericano acá en Bogotá, ¿no? Ahí dejo como esa inquietud, señor alcalde Carlos Antonio Galán, que posiblemente lo escuches y se lo enviamos. Bueno, Lucho, entramos en la recta final. Se me fue el Lucho, Luis. Tranquilo, Suele Teo, suceder. tranquilo. Eh, eh, Luis, ¿qué mensajes tú le darías a las nuevas generaciones con respecto a todos estos desafíos que hay de ser 100% digital? Ojo, un mensaje responsable porque también estamos teniendo ahorita ya problemas de salud pública por el uso excesivo de aparatos tecnológicos, ¿no? Y eso se está generando ciertas dinámicas. Antes del mensaje me gustaría abordar sobre eso, porque ya tengo conocimiento en países como Francia, países como Australia, donde están limitando a nivel educativo el uso de los celulares. Se están dando tiempos específicos para esto en las comunidades académicas. ¿Tú cómo ves todo ese tema? ¿Cómo ves como toda esa situación que se está empezando a evidenciar que hasta ahora, ¿no? Porque eso antes no se veía como una situación que fuera de cierta manera un problema. ¿Tú cómo lo ves y qué crees que se podría hacer con respecto a eso? Teo, todo avance en la humanidad Sí, de histórico trae sus cosas buenas y sus cosas malas. totales. Y nos hemos encargado, las personas que estamos en las generaciones, de ver lo bueno y ver lo malo, Sí, y regular lo bueno y buscar que al regular lo bueno y lo malo se vaya por un buen camino. La perfecto. tecnología mm, no va a parar, No, no, va a seguir va a avanzando. seguir avanzando. Creo que las personas que tenemos en este momento histórico la relevancia de haber vivido estos Sí, grandes avances tecnológicos, tenemos que aportar lo mejor, cada cual. Mira lo que tú listo. estás haciendo tan bueno como llevan 12 años trasegando de la parte presencial a la virtual y lo hacen y lo dicen y lo desarrollan con gran pasión de forma buena. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, mi mensaje es que aportemos cada cual en lo que estamos lo mejor para que de Excelente. este mundo tecnológico hagamos lo mejor. Tú acabas de nombrar al señor alcalde, pues estamos en Bogotá, ¿no? Pero hay personas que toman decisiones a nivel mundial, a nivel continental, ¿sí? Sí, Hace un mes aproximadamente
estuve en la cumbre de Cartagena de inteligencia artificial, donde estaban los ministros secretarios de las TICs y Wow. las comunicaciones hablando de la inteligencia artificial y estaban buscando legislar en el buen sentido de Excelente. llegar a llevar a los entes regulatorios de cada país en forma de bloque una política que permita una regulación buena para todos, que sea ética, Sí. que cumpla con lo que nos merecemos los ciudadanos de bien. Entonces, mi mensaje en esto, y le digo a los muchachos, es, pues sigan creciendo con la tecnología y busquen aportar lo mejor para que tengamos año tras año lo mejor, porque esto no va a parar. Gracias, Luis, porque ese mensaje va incluida la palabra responsabilidad, ¿no? Cuando uno quiere hacerlo mejor, va incluida la palabra responsabilidad. Bueno, mi querido y estimado Luis, gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Ha sido un privilegio. He aprendido hoy mucho de lo que no conocía. Y bueno, entramos acá ya en la recta final de lo que es el programa. Y gracias, Luis, por haber aceptado esta invitación. Y a todos los que se conectaron, a todos los que están aquí, por favor, déjenos sus mensajes. Déjenos sus comentarios, qué aportes o qué soluciones nos pueden dar a las diferentes problemáticas que se pueden estar ocurriendo cuando de manera irresponsable, Lucho ha dicho que si lo hacemos de manera responsable, de dar lo mejor para esto, creo que crecer de la mano con la tecnología, podemos hacer un mejor futuro de nuestras vidas, de nuestras ciudades, de nuestras naciones y del mundo entero. Gracias por haberse conectado. De nuevo, Luis, gracias por haber aceptado la invitación y los esperamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Bye.